La lección número 7 empieza en la página 79 y nuevamente recalco la importancia de tener el manual. Es supremamente vital que tengan este material. Hoy voy a mencionar en una de las sesiones 3 estudios adicionales que no vamos a cubrir en la clase, pero que espero que los que tengan el manual puedan leer ese material. Antes de comenzar, queremos tener una oración. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio una vez más de reunirnos aquí con plena libertad para abrir tu santo libro y estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para la cual la enviaste. Gracias te damos por tu palabra, una guía segura. Gracias te damos porque tu Santo Espíritu transforma nuestro corazón a través de esa palabra. Gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Como les mencioné, vamos a comenzar en la página 79 de nuestro manual. El título de nuestro estudio en la primera sesión de esta tarde es Los ancianos, humanos o angélicos. Ahora, si ustedes recuerdan bien, hemos dicho que los 24 ancianos son personajes angélicos, no son de la hueste angélica, pero son los ángeles más altos y más excelsos, más poderosos del cielo. Ahora, lo que quiero hacer al comenzar es hacer un proceso de eliminación, es decir, quienes no son los 24 ancianos, porque si podemos determinar quiénes no son, entonces va a ser más fácil decidir quiénes son. Así que vamos a tomar ahora en un total de varios puntos quiénes no son los 24 ancianos para ver si podemos identificar quiénes son. En primer lugar, los 24 ancianos no son ni querubines ni serafines. Podemos descartar eso. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 4 y el versículo 6, se distinguen los 24 ancianos de los querubines y serafines. Vamos a leer esos versículos. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, ¿cuántos? 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y luego saltamos al versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Yo pregunto, ¿los 24 ancianos son lo mismo que los 4 seres vivientes? No, porque en estos versículos se distinguen. Los 24 ancianos son un grupo y los 4 seres vivientes que representan querubines y serafines son otro grupo distinto. Así que podemos descartar la idea de que los 24 ancianos son querubines y serafines. Entonces nos preguntamos, ¿será que los 24 ancianos son parte de la hueste angélica, de toda la hueste de millones de ángeles? Tampoco. Y ustedes dicen, ¿por qué no pueden ser los 24 ancianos parte de la gran hueste angélica, millones de la cantidad de ángeles regulares, podríamos decir? Porque nuevamente la hueste angélica se distingue de los 24 ancianos. Noten Apocalipsis 5 y el versículo 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12. Dice, y miré y oí la voz de ¿qué cosa? Ahí está la hueste angélica. De muchos ángeles alrededor del trono. ¿Y de quiénes más? Y de los seres vivientes. ¿Y de quiénes más? Y de los ancianos. Yo pregunto entonces, ¿los muchos ángeles se distinguen de los seres vivientes y de los ancianos? ¿Cómo no? No son parte, en otras palabras, de la hueste angélica. Y luego terminamos leyendo, dice, y su número era ¿qué cosa? Millones de millones. Es decir, el número de los ángeles de la hueste angélica, millones de millones. Y luego dice
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que podemos descartar la idea de que los 24 ancianos pertenecen a la gran muchedumbre angélica, es decir, a las huestes angélicas, los millones y millones de ángeles. Deben estar en otra categoría. Pueden ser ángeles, pero en otra categoría que no está incluida en la gran muchedumbre de ángeles. Ahora, en la siguiente página, la página 80, ¿será que los 24 ancianos son miembros de la gran muchedumbre de redimidos que nadie puede contar? No. Podemos descartarlo, y ustedes dicen, ¿por qué? Porque nuevamente en Apocalipsis 7 se distinguen los 24 ancianos de la gran muchedumbre. Los 24 ancianos no son parte de la gran muchedumbre. Vamos a leer Apocalipsis el capítulo 5, Apocalipsis el capítulo 7, perdón, no 5 sino 7, donde dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, uno de los ancianos ahora va a hablar con Juan: estos que están vestidos de ropas blancas son los que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo pregunto, ¿se distinguen los 24 ancianos de la gran muchedumbre que nadie podía contar? Sí, porque aquí Juan nos dice claramente que Juan le dice al anciano: tú sabes quiénes son ellos. Así que el anciano no es parte de ellos. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Así que los 24 ancianos no pertenecen a la muchedumbre de los redimidos, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y quiero que recuerden eso, porque más adelante vamos a tratar de resolver un problema en Apocalipsis 5 y el versículo 9 y el versículo 10. Ahora, siguiendo aquí, los 24 ancianos no son parte de los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. ¿Cómo sabemos que los 24 ancianos no son lo mismo que los 144,000, pero con otro nombre? Porque se distinguen de los 144,000. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Yo pregunto, ¿se distinguen aquí los 144,000 de los 24 ancianos? Lógicamente que sí, porque dice: cantaban un cántico nuevo, los 144,000, delante del trono, delante de los seres vivientes y de los ancianos. Los 144,000 son un grupo distinto que los 24 ancianos. Y luego sigue diciendo aquí: y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Tampoco los 144,000 son parte de lo que se llama la resurrección especial. ¿Saben que ustedes que poco antes de que Cristo regrese por segunda vez, está a punto de llegar al planeta, hay una resurrección especial de todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y todos los que traspasaron a Jesús? Eso se menciona en Daniel el capítulo 12 y el versículo 3. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿son los 24 ancianos parte de los que van a resucitar en esa resurrección especial cuando Cristo ya está por regresar al planeta Tierra? No, no son. Porque los 24 ancianos ya estaban en el cielo cuando Jesús ascendió. Así que no pueden ser los que resucitan poco antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a leer Daniel 12, 1 y 2. Donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Esa expresión, se levantará, indica el cierre de la puerta de la gracia. No tengo ahorita tiempo de comprobarles eso, pero si ustedes miran a Daniel 11, 2 y 3, la palabra se levantará significa comenzar a gobernar. Y Jesús comienza a gobernar sobre su reino cuando su reino está completo, cuando se cierra la puerta de la gracia. Así que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Y luego dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces yo pregunto, ¿será que los 24 ancianos son parte de los que van a resucitar en la resurrección especial? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque los 24 ancianos ya estaban presentes en el cielo cuando Jesús ascendió. Mientras que este grupo no resucita sino hasta cuando el Señor Jesucristo está por regresar por segunda vez a la tierra. Preguntemos entonces, ¿serán que los 24 ancianos son aquellos que van a resucitar ya cuando Jesús venga por segunda vez? Nuevamente la respuesta es no. Noten lo que encontramos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. ¿Cuándo es que van a resucitar los que murieron en Cristo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Dice allí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces mi pregunta es, ¿será que los 24 ancianos pertenecen al grupo de los que van a resucitar cuando Jesús regrese? No puede ser. ¿Por qué razón? Porque los 24 ancianos ya estaban en el cielo cuando Jesús ascendió. Así que no puede ser ni los redimidos que están vivos cuando Cristo venga, ni tampoco los que murieron en Cristo que van a resucitar a la segunda venida de Jesús. Ahora, la pregunta clave es, ¿será entonces que son miembros de ese grupo que resucitó con Jesús? Los que resucitaron cuando se rasgó el velo del templo, ¿será que los 24 ancianos son miembros de ese grupo de los que resucitaron con Cristo? No puede ser. Y usted dice, ¿por qué no puede ser? Porque como ya hemos visto, cuando Jesús llevó las primicias al cielo, ya los 24 ancianos estaban presentes en el cielo esperándolo. ¿Están conmigo o no? Así que hemos descartado a muchos grupos, todos los grupos que yo sepa, como una posibilidad de que sean los 24 ancianos. No son querubines ni serafines, no son parte de la hueste angélica general, no son parte de la gran muchedumbre de redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, no son parte de los 144,000, no son los que van a resucitar en la resurrección especial, no son los que van a resucitar en la resurrección general, no son los que fueron con Jesús al cielo cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo 40 días después de su muerte y resurrección. Hemos descartado prácticamente todos los grupos. Entonces la pregunta clave es, ¿quiénes entonces son los 24 ancianos? Si no son ninguno de estos grupos, ¿quiénes son? No son humanos, ni tampoco son ángeles comunes y corrientes. Entonces, ¿quiénes son? Estamos al pie de la página 81 en nuestro manual. ¿Cómo explicamos entonces el texto de Apocalipsis 5, 8 al 11? A donde la mayoría de las versiones hispanas, pero en inglés solo en King James y New King James, parecen indicar que los 24 ancianos fueron redimidos de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que cantan el himno de su redención. ¿Cómo explicamos eso? Y ustedes dicen, ¿cómo así? Pues ustedes tienen en la página 82, en primer lugar el pasaje en inglés, como aparece en la versión King James. Aquí particularmente no es King James, sino New King James, el nuevo King James, que lo traduce igual que el King James. No voy a tomar el tiempo de leerlo porque esta clase es en español, pero solamente me refiero al hecho de que se usa la palabra us. ¿Sabe lo que significa la palabra us? Nosotros, ¿verdad?
Se usa aquí, dice, nos redimiste a nosotros para Dios, nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes y nosotros reinaremos sobre la tierra. Así dice la versión en inglés. Lo mismo dice las versiones hispanas de Reina Valera. Leamos como ejemplo Reina Valera de 1960, Apocalipsis 5 y el versículo 8 al 10. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes estaban cantando este nuevo cántico? Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ambos grupos están cantando este himno. Ya lo vimos. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Y luego dice en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y ahora viene el problema, y con tu sangre, están cantando los ancianos y están cantando ¿quiénes? Los seres vivientes. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí deja la impresión de que los 24 ancianos fueron redimidos por la sangre de Cristo. Yo pregunto, ¿los ángeles fueron redimidos por la sangre de Cristo? No, porque los ángeles leales no pecaron. Yo pregunto, ¿los ángeles van a ser reyes y sacerdotes para Dios? No. ¿Los ángeles van a reinar sobre la tierra? No. Entonces la gente dice, ¿cómo resolvemos este problema? Donde dice que los ancianos fueron redimidos, que los ancianos van a ser reyes y sacerdotes, y que los ancianos van a reinar sobre la tierra. ¿Cómo resolvemos el problema? Antes de contestar esa pregunta, necesito decirles algo en cuanto a la versión King James, específicamente, que es la más común que se usa en inglés. Hay 2 grupos de manuscritos que se usan para traducir particularmente el Nuevo Testamento. Uno se llama Textus Receptus, que de esos manuscritos fue que se preparó la versión King James. Y el otro es otra línea de manuscritos compuestos mayormente de lo que se llama Vaticanos y Sinaiticus. La versión King James usó el Textus Receptus, los manuscritos Textus Receptus, para preparar su traducción del Nuevo Testamento. Todas las demás versiones en inglés usan el otro grupo de manuscritos para hacer la traducción. Es decir, se usan 2 diferentes grupos de manuscritos. Ahora, quiero decirles algo en cuanto a la versión King James. La versión King James es una buena versión de la Biblia. Está escrita esta versión en un lenguaje, en un inglés victoriano hermoso, muy poético para los que conocen el inglés. Yo tengo alto respeto para la traducción de King James y New King James. Pero algunas personas tienen tanta reverencia para la versión King James que creen que Dios la dictó verbalmente desde el cielo. Y que cualquier persona que cambia o enmienda algo que se encuentra en la traducción King James es un jesuita infiltrado. Eso es lo que piensan muchas personas. Pero necesitamos reconocer que la versión King James, la traducción King James, no es una traducción perfecta. Tiene deficiencias, porque toda traducción, los traductores están tomando del original y están proveyendo su traducción. Ahora, los manuscritos fueron inspirados por Dios como fueron preparados en los idiomas originales. Pero en el proceso de transmisión y también en el proceso de traducción entran a veces los conceptos del traductor. Así que no le estoy echando tierra a la versión King James. Tengo mucho respeto para la versión King James, pero creo yo que la evidencia nos indica de que en estos versículos particularmente
el grupo de manuscritos de donde vienen las versiones más modernas en inglés son mejores manuscritos para preparar la traducción. Ahora, déjenme darles un ejemplo de cómo, otro ejemplo que no tiene que ver directamente con Apocalipsis 5, 8 al 10. Otro ejemplo de cómo, por ejemplo, la nueva versión internacional es una mejor traducción que el King James. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 27. Y ustedes notarán aquí que tengo en primer lugar, estamos en la página 83, tengo Hechos 2, 25 al 27 como aparece en la versión King James. Y no voy a leer todos estos versículos, solamente me voy a referir al versículo 27. Ustedes notarán las palabras que están subrayadas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando proféticamente y dice, porque no dejarás mi ¿qué? Mi alma, ¿dónde? En el infierno. Ni dejarás que tu santo vea corrupción, dice la versión King James. Yo pregunto, ¿eso nos presenta a nosotros problemas teológicos como adventistas? No lo sacan en cara los que no son adventistas. Dice, ve, ahí dice que el alma de Jesús fue al infierno, porque Jesús dijo, no dejarás mi alma en el infierno. Ahora, en la nueva versión internacional en inglés, provee una traducción que yo estoy seguro que es más fidedigna. Y la nueva versión internacional no fue preparada por un adventista. Fue preparado por eruditos de varias diferentes iglesias que no son iglesias adventistas. Pero lo traducen mejor. Porque nosotros sabemos que el alma es la persona. Cuando dice el alma que pecare, esa morirá, significa la persona que peque, esa persona morirá. Y la palabra que se traduce infierno aquí en el Nuevo Testamento es la palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Esa palabra se debe traducir sepulcro, no infierno. Y la nueva versión internacional lo traduce así. Ustedes notarán a la mitad de la página, aquí en la página 83, puse la versión en inglés primero. En la última parte, el versículo 27 dice, porque no me abandonarás, ¿a quién? A mí, ¿a dónde? Al sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, ¿qué es el alma? El alma es la persona, porque Jesús dice, no me dejarás a mí, ¿dónde? En el sepulcro. Entonces, ¿qué es el alma? Es Jesús en su totalidad. ¿Y qué significa la palabra Hades? No significa infierno, sino que significa ¿qué? Sepulcro. Así que la nueva versión internacional, preparada por no adventistas, es más fidedigna al significado original que la versión King James. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, las versiones en inglés corrigen la traducción o la versión errónea del King James de Apocalipsis 5 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Ustedes notarán aquí, y no voy a leer todos estos textos que encontramos en inglés, están en la página 83 hasta la página 85, solo me voy a referir a estas versiones en inglés. Quiero repetirles esto, hermanos y hermanas. La única versión que traduce, nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, es la versión King James y New King James. Ninguna otra versión de la Biblia traduce nos has hecho, nos has redimido y reinaremos sobre la tierra, como si los 24 ancianos fueran los redimidos y fueran a ser reyes y sacerdotes y fueran a reinar sobre la tierra. Todas las demás versiones en inglés lo traducen de esa manera. Ahora fíjense, aquí tienen por ejemplo la nueva versión internacional en inglés. Ahí dice, con tu sangre has comprado hombres para Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho a ellos reyes y sacerdotes para servir a Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Es decir, los 24 ancianos no son los redimidos, no son los que van a ser reyes y sacerdotes, no son los que van a reinar sobre la tierra. Ellos están cantando en cuanto a los redimidos, en cuanto a los que van a ser reyes y sacerdotes, en cuanto a los que van a reinar sobre la tierra. ¿Está claro ese punto?
Y ustedes ven aquí, y yo les voy a mencionar solamente las versiones. La Nueva Versión Internacional, que es una de las más usadas en las iglesias protestantes. La New American Standard, esto está en la página 84. La Revised Standard Version. La New English Bible. Weymouth Bible. La traducción Phillips. La versión de Jerusalén, que es una versión católica. La Nueva Biblia Americana, New American Bible. Inclusive el Nuevo Testamento judío, the Jewish New Testament, todos traducen diciendo, tú los has redimido con tu sangre, serán ellos reyes y sacerdotes y ellos reinarán sobre la tierra. Es decir, los 24 ancianos no son los redimidos, no son los que van a ser reyes y sacerdotes, no son los que van a reinar, ellos están cantando en cuanto a los que van a ser. Ojalá que ese punto esté claro. Ahora, ¿qué diríamos en la versión en español? Ustedes dicen, bueno, pastor, pero estas todas son versiones en inglés. El problema es que en español no tenemos muchas versiones de la Biblia. Las versiones que tenemos en español son mayormente versiones Reina Valera. La de 1909, la de 1960, la de 1977, la de 1995, la del año 2000, la del año 2010. Es decir, todos son Reina Valera y todos traducen en la forma que yo considero que es equivocada. No puede ser, porque los 24 ancianos no son los redimidos. Ya lo estudiamos. Dimos todas las razones por las cuales no son los redimidos. Ahora, en otras palabras, en español no tenemos muchas versiones de las cuales podemos determinar cuál es la traducción o cuál es la versión correcta. Pero sí hay una versión que se usa en español al igual que en el inglés, y es la New International Version, que sí está en español, la nueva versión internacional. Y aquí tienen eso en la página 85. En la página 85 dice lo siguiente, y esto es una versión en español, la nueva versión internacional que muchas iglesias hispanas usan, no solo adventistas, sino no adventistas también. Dice allí, y entonaban este nuevo cántico, este es el versículo 9, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios, ¿qué? Compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Ven la diferencia? La diferencia es marcada. La traducción o esta versión es correcta, porque según lo que nosotros estudiamos, los 24 ancianos no son humanos, no son parte de la hueste de los redimidos. Los 24 ancianos son los ángeles más excelsos en el cielo. No son ni siquiera parte de las huestes angélicas, de los millones de ángeles comunes y corrientes. Son los más altos y más excelsos ángeles. Pero supongamos por un momento que la traducción que da la versión King James y la versión Reina Valera esté correcta. Supongamos eso. ¿Cómo explicamos entonces que los 24 ancianos, que son los ángeles más excelsos, y que los seres vivientes, que son querubines y serafines, cantan, según la versión, nos ha redimido, reinaremos sobre la tierra, etcétera? ¿Cómo explicaríamos eso, aún dejando la versión como aparece en King James y como aparece también en las versiones Reina Valera? Tampoco habría ningún problema. Y usted dice, ¿por qué? Noten esta cita de la hermana White al pie de la página 85. Muy interesante esto. Al pie de la página 85, la hermana White escribió: los santos ángeles cantarán el himno de los redimidos. ¿Quiénes van a cantar el himno de los redimidos? Los ángeles van a cantar el himno de los redimidos. Aun cuando no pueden cantar por experiencia propia, nos has lavado nos ha lavado con su propia sangre y nos ha redimido para Dios. Sí comprenden el gran peligro del cual ha sido salvo el pueblo de Dios. ¿No fueron acaso enviados para levantar en favor de ellos el estandarte contra el enemigo?
pueden simpatizar con el éxtasis brillante de los que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Es decir, los ángeles no fueron redimidos, pero junto con los redimidos van a cantar el himno. ¿Está claro? Así que aunque dejemos la traducción como está, la versión como está, que yo creo que no debe ser así, yo creo que es mejor la traducción que dice: los has redimido, los haréis reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Creo que esa es la traducción correcta, pero si no fuera así, de todas maneras, la hermana White dice que los ángeles se van a unir en el himno, aunque ellos no fueron redimidos de entre la tierra. ¿Está claro ese punto? Así que no hay ningún problema. Ahora, estamos en la página 86. En la página 86. ¿Por qué los 24 ancianos no pueden ser humanos? 4 razones. Vamos a sintetizar y a resumir ahora. ¿Por qué no pueden ser humanos? Primero, no son los que resucitaron con Jesús, porque ya estaban presentes en el cielo antes que Jesús llegara con los que resucitaron. ¿Está claro ese punto? Yo pregunto, ¿los 24 ancianos estaban ya en el cielo esperando que Jesús llegara en su ascensión? Sí, entonces no son seres humanos que resucitaron con Jesús. Ni tampoco pueden ser gente que resucitó en el Antiguo Testamento, porque no hay 24 personas en el Antiguo Testamento que hayan resucitado. Yo conozco solamente uno, Moisés, que resucitó y fue al cielo. Punto número 2. Tanto los ancianos como los 4 seres vivientes cantaron el himno. Resulta claro que los 4 seres vivientes y los serafines no fueron redimidos de la tierra. Así que si los 4 seres vivientes son los que están diciendo nos redimiste, no puede ser. Porque los querubines y los serafines no fueron redimidos, ni tampoco los ángeles más excelsos fueron redimidos tampoco. Así que claramente los ancianos y los 4 seres vivientes cantan este himno, pero no están cantando en cuanto a ellos, están cantando en cuanto a la muchedumbre de los redimidos. Punto número 3. Los que fueron redimidos por el Cordero de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas se distinguen del anciano que hizo la pregunta. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje. Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Uno de los ancianos. Le dice a Juan: ¿quiénes son estos? ¿Quién es la gran muchedumbre que nadie puede contar? Y entonces en versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, es decir, esta gran muchedumbre, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿el anciano aquí que hizo la pregunta pertenece a ese grupo? No pertenece a ese grupo, claramente. Y luego sigue diciendo en el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios, hablando de la gran muchedumbre, les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y luego sigue diciendo: ya no tendrán. Noten que dice, no tendrán. Está hablando en cuanto a los redimidos, no es parte de los redimidos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ¿qué? Sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que el anciano no es parte de la gran muchedumbre que nadie podía contar. Finalmente, ya hemos trazado este punto. La hermana Elena G. de White dice claramente que los 24 ancianos son los ángeles más excelsos y más elevados en el cielo. Son los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Lo dice ella clarito, en armonía con la Sagrada Escritura. Ahora, en la página 87, vamos a ver algo más en cuanto a los ancianos en el resto del libro de Apocalipsis. Los ancianos en el resto del libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 5, 12 y 13, que se cantó por primera vez cuando Cristo ascendió al cielo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Se cantó ese himno de Apocalipsis 5, 12 y 13 cuando Jesús cuando Jesús llegó al cielo. Apunta hacia la gran celebración final cuando los redimidos de todas las épocas estén presentes en el cielo. No se pierdan, porque esto es muy importante lo que estamos estudiando ahora. Cuando el himno de estos versículos se entonó por primera vez en la ascensión de Jesús, no estaban presentes. ¿Quiénes? Todas las criaturas del cielo, la tierra, del mar y debajo de la tierra, como dice ahí en Apocalipsis 5, 12 y 13. Solo cantaron los habitantes del cielo, lo pueden leer ahí mismo, y en el Espíritu Profecía. Es decir, cantaron solamente los que estaban allí para recibir a Jesús en su ascensión. En el siguiente párrafo dice: además de Apocalipsis 4 y 5, los 24 ancianos se mencionan en 4 otros lugares en el libro de Apocalipsis. En cada uno de estos lugares, con la excepción de Apocalipsis 11, 16, están presentes los redimidos. Ahora, lo que yo quiero hacer es que vayamos a la página 89. Vamos a la página 89, porque lo que tenemos aquí en la página 87 y la página 88 está resumido en este cuadro que tenemos en la página 89. ¿Ok? Y los que no tienen el manual, voy a hacer lo posible por explicar bien para que ustedes puedan entender lo que estamos diciendo. Este cuadro de Apocalipsis, de varios pasajes del libro de Apocalipsis que mencionan los 24 ancianos, hace una comparación entre Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 19, a donde aparecen los 24 ancianos. Ahora miremos primero la columna que dice Apocalipsis 4. Vamos a ver quiénes estaban presentes en Apocalipsis 4 cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Recuerdan que en el Apocalipsis 4 se estaba preparando el cielo para recibir a Jesús en su llegada? ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes estaban presentes allí antes que Jesús llegara? Esto ya lo estudiamos. ¿Estaba presente el Padre, sí o no? Estaba sentado en el trono. ¿Estaban los 24 ancianos en tronos alrededor del trono? Sí. ¿Estaban los 4 seres vivientes en medio del trono en el capítulo 4? Sí. ¿Estaban presentes los 7 espíritus ante el trono, delante del trono? Sí. En el capítulo 4, en otras palabras, tenemos presentes el Padre, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los 7 espíritus ante el trono. En Apocalipsis 5, y ustedes tienen que leer los capítulos para ver esto, porque es muy interesante. En el capítulo 5 tenemos otra vez en el versículo 1 al Padre sentado en el trono, porque le da a Jesús un pergamino o el rollo sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 5, 6 dice que también alrededor del trono están los 24 ancianos en Apocalipsis 5. También dice en el versículo 6 que están presentes ¿quiénes? Los 4 seres vivientes. Pero luego dice que los 7 espíritus fueron enviados a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó al cielo, ¿qué hizo? Mandó la plenitud del Espíritu Santo ¿a quiénes? A los apóstoles que estaban en la tierra. Así que ahora el Espíritu es enviado a la tierra. Y luego aparecen dos entidades que no estaban en el capítulo 4. ¿Quiénes son esos? En el capítulo 5 y el versículo 6 dice que ahora está presente ¿quién? El Cordero que venía al Padre. Y luego en el versículo 11 está presente ¿qué? La hueste angélica. Pero ¿quiénes no están en el capítulo 5? Los que no están en el capítulo 5 son los redimidos. ¿Me están siguiendo o no? El estudio de Apocalipsis es como el trabajo de un detective. Hay que buscar claves, hay que pensar y razonar, hay que comparar aquí y allá, hay que mirar toda la evidencia. En otras palabras, no es suficiente leer la Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia. Eso exige tiempo y exige esfuerzo. Ahora fíjense la columna de Apocalipsis 7. En primer lugar, en el capítulo 7, el versículo 10, se menciona el Padre en el trono.
En el versículo 11 se mencionan los 24 ancianos. También en el versículo 11 se mencionan los 4 seres vivientes. No se menciona el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya cumplió su obra en la tierra. Se menciona el Cordero en el capítulo 7, el versículo 10 y el versículo 17. Se menciona la muchedumbre angélica en el capítulo 7 y el versículo 11. Pero ahora se añade otro grupo que no estaban en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué grupo es ese? La gran muchedumbre que nadie podía contar de los redimidos. ¿Por qué están en el capítulo 7? Porque en el capítulo 7 han sido llevados ya al cielo con Jesús en su segunda venida. Y se han añadido a todos los otros seres que estaban allí en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Están conmigo o no? Ahora, noten el capítulo 19. Nuevamente, en el capítulo 19:4 está Dios. En el 19:4 están los 24 ancianos. En el 19:4 también están los 4 seres vivientes. El Espíritu Santo no se menciona porque su obra ¿a qué? Ha concluido. En el 19:7 y 9 se menciona el Cordero. Y en el 19:6 se menciona la muchedumbre angélica, pero ¿quién se añade al grupo? La gran muchedumbre que nadie podía contar, porque en el capítulo 19 se describe la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Levanten la mano si están entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Ve? Es importante tener el manual. ¿Ve? Los que no tienen el manual, ahorita ustedes están diciendo, bueno, pues yo no veo el cuadro. Pues si consiguen el manual van a tener el cuadro y la explicación que viene en las 2 páginas anteriores allí en el manual. Ahora, vamos a ir a la página, al pie de la página 89 para darles la explicación y lo voy a leer para que les quede claro. En Apocalipsis 4, el Padre, los ancianos, los 4 seres vivientes y los 7 espíritus están presentes. Pero están ausentes ¿quiénes? Jesús, la hueste angélica y la gran muchedumbre. En Apocalipsis 5 se unen al escenario ¿quiénes? Las huestes celestiales y el Cordero, y los 7 espíritus son enviados ¿a dónde? A la tierra, el Pentecostés. En el capítulo 5 está ausente ¿quién? La gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 11:16, que no incluía en el cuadro, está faltando la gran muchedumbre, porque este versículo describe el cierre de la puerta de la gracia y los redimidos no están todavía en el cielo, en el 11:16. Pero en el capítulo 7 y el capítulo 19, la gran muchedumbre de los redimidos se añade a la escena, porque ya Cristo ha venido y los santos están con Jesús en el cielo. Ahora, la siguiente sección, un análisis cuidadoso de los himnos indica que en cada contexto hay un énfasis distinto. Cada capítulo hay un énfasis distinto que denota el evento histórico que se está celebrando en el momento que menciona ese pasaje. En el capítulo 4, el himno se canta en honor ¿de quién? Del Creador. No el Redentor, porque el Redentor no ha llegado todavía. Capítulo 4. En el capítulo 5, el énfasis de los himnos recae sobre Cristo como ¿qué? Como Redentor. Pero si ustedes estudian estos pasajes, van a encontrar que en el capítulo 7 y el capítulo 19, el énfasis recae sobre ¿qué? En los himnos. Sobre la liberación del pueblo de Dios en la crisis final. Esto se deja ver en Apocalipsis 7:10, a donde dice que Dios salvó a su pueblo de la ¿qué? Estos son los que han salido de la gran tribulación. También se deja ver en Apocalipsis 19:1 y 2, donde los seres celestiales están cantando un himno, donde dice que Dios ha juzgado a la gran ramera y ha vengado la sangre del pueblo de Dios. Por eso ya están ellos en el cielo. Es decir, los himnos en el capítulo 7 y el capítulo 19
tienen como tema central la liberación del pueblo de Dios de la ramera y de la gran tribulación. Capítulo 4 en honor al Creador, capítulo 5 en honor del Redentor. Cada capítulo tiene un contexto histórico y los himnos se relacionan con ese contexto histórico. Algo extraordinario. Ahora sí vamos a la última sección de nuestra lección, la página 90, la gran celebración final. Quiero leerles una parábola que contó Jesús, que es muy bien conocida. Se conoce como la parábola de la oveja perdida. ¿Han oído hablar de esa parábola? Generalmente cuando hablamos de esa parábola pensamos que buscar la oveja perdida significa que cuando un miembro se va de la iglesia, nosotros como buenos miembros debemos ir a rescatar a esa persona que se fue de la iglesia. Ahora, no me entiendan mal, sí tiene esa aplicación, pero tiene una aplicación mucho más amplia. Vamos a leer primero la parábola. Está al pie de la página 90. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde qué? Una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras ¿qué? La que se ¿qué? La que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar ¿a dónde? A casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora ustedes notan que yo incluí en corchetes explicaciones, porque cuando ustedes encuentran que yo tengo versículos y hay en corchetes, lo que está en corchetes es una explicación mía, no es parte del texto. Así que vamos a leer otra vez y vamos a interpretar esta parábola. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, representa los mundos del universo? Si se pierde una de ellas, ¿qué sería la una que se perdió? Este pequeño mundo. No deja las 99, los mundos que nunca pecaron, en el desierto y va tras. ¿Quién va atrás? ¿Quién va a buscarlo? Jesús. Va tras la que se perdió. ¿Este mundo está perdido, sí o no? Sí. ¿Hasta qué? Encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, ¿dónde es la casa de donde salió al principio? El cielo. Muy bien. Y trae consigo ¿a quién? Al cielo. La oveja que se perdió, el mundo que se perdió. Reúne a sus amigos y vecinos. ¿Quiénes son esos? ¡Ja! Los habitantes del cielo, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora, ustedes dirán: bueno, pastor, esa es su propia interpretación. No, es la interpretación de la hermana White, del Espíritu Profecía. Noten lo que dice, Palabras de vida del Gran Maestro, página 150. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual. Se va un miembro de la iglesia y entonces hay que ir a buscar a ese miembro de la iglesia y rescatarla para traerla otra vez a la iglesia. Esa aplicación es válida, pero hay más. Así que dice, Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también el único mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso en su vista que las 99 que no se descarriaron del aprisco. Es decir, los mundos que nunca pecaron. Cristo, el amado comandante de la corte celestial, es el pastor, buscar la oveja. Descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados.
Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de ¿qué? De recobrar la oveja que se había perdido. Qué interesante interpretación de la parábola. Y saben que hay muchas parábolas de Jesús que tienen una aplicación individual y otra mucho más amplia. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. En realidad, el buen samaritano es Jesús, quien viene a sanar a un mundo herido. Esa es la aplicación más amplia. No tenemos tiempo de hablar de eso ahora. Así que en la mitad de la página 91, las 99 representan ¿qué cosa? Los mundos que nunca pecaron. La oveja perdida, este pequeño mundo que se extravió del redil. El pastor, Cristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y que la celebración jubilosa, ¿qué cosa? Cuando se regresa a casa, el regreso de Jesús al cielo, ¿con quiénes? Con los redimidos para la gran fiesta final. Qué linda interpretación de la parábola. Ahora, aquí viene la parte más hermosa. Al pie de la página 91. En un futuro no muy lejano, el Padre, los querubines y los serafines, los representantes de los mundos que nunca pecaron, y el Espíritu Santo. Y ahí pueden leer Apocalipsis 22, 17, donde cuando finalmente se restablezca cielos nuevos y tierra nueva, dice que el Espíritu dice, ven, así el Espíritu Santo está allí. Estarán todos en la sala de recepción celestial, esperando que Jesús regrese de la tierra con los redimidos de todas las edades. Jesús saldrá del cielo, acompañado de todos los santos ángeles, en ruta a la tierra para recoger a los escogidos. Y ustedes tienen textos para todo esto. Las primicias que presentó Jesús a su Padre como muestra cuando ascendió al cielo, ahora se multiplicará para incluir a los muertos en Cristo de todas las edades. Al acercarse Cristo de regreso a la ciudad con su pueblo, se cantará una vez más el Salmo 24. Ahí dice, abrir las puertas para el poderoso ¿en qué? En batalla. Jesús acaba de librar la batalla de Armagedón y ha librado a su pueblo, y se canta ese himno. Y entonces llega Jesús con todos los redimidos. Ahí está esperando el Padre, los querubines y los serafines, los representantes de los mundos, el Espíritu Santo que fue retirado y regresó al cielo. Todos están esperando. Y ahora se abren las puertas del cielo y Jesús y los redimidos entran en medio de una explosión de alabanza triunfante. ¿Están captando el cuadro? Es decir, lo que pasó cuando Jesús llevó las primicias se va a repetir ya no con las primicias, sino con todos los fieles que han muerto a través de todas las edades de la historia. Ahora, algunas personas dicen, pero Pastor Bora, ¿acaso el Padre no va a venir a este mundo por segunda vez? ¿Cómo dice Pastor que los querubines y serafines y que los representantes de los mundos y que el Padre van a quedarse allá? Y que entonces Cristo va a venir aquí con todos los santos ángeles, nos va a recoger de los cuatro vientos y entonces va a regresar al cielo con los redimidos, a donde están esperando el Padre, a donde están esperando los querubines y los serafines, a donde están esperando los representantes de los mundos. ¿Acaso el Padre no viene cuando regresa Jesús aquí a esta tierra? No, el Padre no viene. Esa es una de las tradiciones que se pasa de generación en generación. Sí, el Padre viene con Jesús, viene todo el cielo, por eso el cielo está en silencio. Y usan el séptimo sello para decir que es el silencio en el cielo, porque todos se vinieron del cielo a buscarnos a nosotros. Por eso nosotros no podemos aceptar ninguna tradición, al menos que la estudiemos por nosotros mismos para cerciorarnos de si es verdad o no. Y claro, no es un asunto de salvación. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en claro lo que dice la Biblia. Quiere que nosotros hablemos correctamente de lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, noten esta cita de la hermana White, donde dice claramente que el Padre no vendrá con Jesús a buscar a los redimidos. Estará ya esperando, como cuando esperó cuando Jesús ascendió al cielo con la hueste angélica. Vinieron a buscarlo, se lo llevaron. En la segunda venida, Jesús y los ángeles vienen a buscarnos y nos llevan. Y allá estarán esperando en el salón de recepción para celebrar la fiesta cuando lleguen los redimidos.
En la Review and Herald, septiembre 21, 1886, Ellen White escribió: el sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, ahora escuchen esto, sino que Él, el Padre de la misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. ¿Dónde va a estar el Padre? En los portales del cielo. ¿Con qué propósito? ¿Para darnos qué? La bienvenida. Entonces no vino. En Hechos 3, el versículo 19 dice: enviará el Padre a Jesús. No viene Él. Todos estarán en el cielo preparando el salón de recepción para recibir a los redimidos y cantar ese himno glorioso final. Y cuando se cante la siguiente vez, originalmente, ¿quiénes cantaron ese himno de Apocalipsis 5, 12 y 13? Dice, todos los que estaban en el cielo, dice, cantaron ese himno. Pero no lo cantaron los que están en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Sí, mucha gente ha muerto en el mar. Pero al final de la historia, ese himno de gloria y alabanza lo cantará todo el universo. Inclusive los mismos impíos tendrán que admitir que Dios tenía razón en la gran controversia entre el bien y el mal. Y luego la hermana White termina diciendo: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor nos ha demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo a la raza caída! Y este sacrificio es el canal por medio del cual fluye el amor infinito para que todo el que cree en Jesús pueda recibir, así como el Hijo pródigo, plena y gratuita reintegración al favor del cielo. El Padre esperó al pródigo para que el pródigo regresara a la casa. Y cuando regresó a la casa, ¿qué hizo el Padre? Le dio la bienvenida. De la misma manera, Cristo regresará con todos nosotros los pródigos y estará en los portales del cielo para darnos esta gloriosa bienvenida. Mis hermanos y hermanas, no faltemos ninguno allá. No hay nada en este mundo que valga la pena aferrarnos a ello y perder estar allí con nuestro querido Jesús. De bendiciones, un sábado muy feliz. El título de nuestro estudio de hoy es El Dios persistente y humilde. Pero antes de estudiar este tema, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a meditar con reverencia sobre esta oración. Padre Celestial, venimos a ti para agradecerte por darnos el sábado. Un día cuando podemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en tu reino, en ti, en tu carácter. Pedimos que bendigas nuestro estudio de hoy. Danos claridad de pensamiento, corazones tiernos y capacítanos para vivir en armonía con lo que vamos a estudiar. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Los capítulos 4 y 5 de Daniel están estrechamente relacionados. Vamos a notar algunas conexiones que existen entre estos dos capítulos. En primer lugar, ambos capítulos relatan historias de reyes babilonios,
autosuficientes, arrogantes y despóticos. En segundo lugar, Daniel 5, 18 al 22, conecta con el capítulo 4, porque allí encontramos a Daniel explicándole a Belsasar que Belsasar conocía toda la historia de lo que ocurrió en el capítulo 4. Así que el capítulo 5 menciona el episodio del capítulo 4. Ambos capítulos describen la caída de reyes babilonios por su arrogancia. Pero mientras que en Daniel 4 la caída de Nabucodonosor es una caída provisional y redentiva, en el caso de Belsasar la caída es permanente y retributiva. Pero en ambos capítulos se relata la caída de Nabucodonosor en el capítulo 4 y Belsasar en el capítulo 5. Claro, surge la pregunta, ¿por qué razón hubo lugar para arrepentimiento de Nabucodonosor y no para Belsasar? La razón la explica en el pasaje que mencioné anteriormente, Daniel 5, 18 al 22, a donde nos dice que Belsasar pecó con la mano alzada contra Dios. Él conocía la historia de la locura de su abuelo Nabucodonosor. Y sin embargo, a pesar de que tenía esa luz gloriosa de la experiencia de Nabucodonosor, no se arrepintió ni humilló su corazón delante de Dios. Y por lo tanto se cerró la puerta de la gracia para Belsasar. Ahora en Jeremías 51 y el versículo 9 encontramos algo muy interesante. La historia de Babilonia y Belsasar no tiene que haber terminado como terminó. En Jeremías 51 y el versículo 9 dice: quisimos curar a Babilonia, mas ella no quiso. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Dios hubiera querido sanar a Babilonia, pero Babilonia no quiso. Ahora, al final de la historia, se demostrará que la Babilonia espiritual podría haber sido sanada por Dios si tan solo esa Babilonia se hubiese arrepentido. Al recibir la mayor luz en la historia del mundo, el fuerte clamor de Apocalipsis 18, a donde toda la tierra es llena de la gloria de Dios. Pero Babilonia va a pecar en contra de la luz más gloriosa que jamás haya recibido y la va a rechazar, como rechazó Belsasar la experiencia de su abuelo Nabucodonosor. Las experiencias de los reyes Nabucodonosor y su nieto Belsasar tienen un mensaje claro y diáfano para los reyes de este mundo que viven al final de la historia. La historia del rey Nabucodonosor nos enseña lo que podría haber sido con Babilonia, mientras que la historia de Belsasar nos dice claramente lo que esa historia será. Ahora necesitamos mirar un aspecto de la estructura de Daniel el capítulo 4. En realidad, Daniel 4, 1 al 3 pertenece al capítulo 3. Es decir, los versículos 1 al 3 del capítulo 4 deben ser la conclusión del capítulo 3. Vamos a ver en nuestro estudio que cuando los tres amigos de Daniel fueron librados del horno de fuego en el capítulo 3, el rey se impresionó por las señales y las maravillas que había hecho Dios. Pero vamos a encontrar que al final del capítulo 4, ya el rey no se maravilla por los milagros y por las cosas espectaculares que hizo Dios, sino que se va a maravillar del maravilloso carácter de Dios.
Su concepto de Dios había cambiado de un Dios que hace grandes maravillas y señales a un Dios que puede humillar a los soberbios y realizar el más grande milagro que jamás pueda ocurrir. Y es la transformación de un corazón arrogante y orgulloso al corazón humilde y sumiso de un niño. Ahora vamos a leer Daniel 4, 10 al 16. En realidad, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor se repite 3 veces en el capítulo. Yo solamente voy a leer la interpretación del sueño que dio Daniel. Dice en Daniel 4 y el versículo 10, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Es decir, el árbol representa a Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes. Y luego dice, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. El árbol representa a Nabucodonosor, un rey que se preocupaba por los ciudadanos de su reino, pero luego se tornó un déspota, un orgulloso, un arrogante. Por lo tanto, el árbol fue cortado, y 7 años pasan sobre ese árbol, pero la cepa en la raíz todavía está viva. Después de 7 años es restituido una vez más a su trono. Ahora Daniel aconsejó al rey. No fue fácil para Daniel dar este mensaje al rey. Era un mensaje muy políticamente incorrecto, pero Daniel era profeta de Dios y decía la verdad. Y por lo tanto, ahora, después de relatarle la interpretación del sueño a Nabucodonosor, Daniel le dio un consejo. En el capítulo 4 y el versículo 27, encontramos que Daniel le dice, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por 1 año, Nabucodonosor recordó el sueño y, lleno de temor, dejó a un lado su arrogancia. Pero después de 1 año, cuando no pasó nada, el rey dijo para sí, el sueño ese no se va a cumplir. Y nos dice en Daniel 4, 29 y 30, que después de 12 meses el rey se llenó de orgullo y arrogancia de nuevo. Leo esos versículos. Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en medio del palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Noten el pronombre personal posesivo. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ahora, cuando el rey demostró esa arrogancia y desafío para con Dios, encontramos que Dios pronunció la sentencia contra él. Se encuentra en Daniel 4, 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que son 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El que se exaltó fue severamente humillado por Dios. Ahora vamos a notar algunas lecciones prácticas que podemos aprender de esta historia de Daniel, el capítulo 4. Porque podemos aprender de este capítulo valiosas lecciones, especialmente en el proceso que usó Dios para convertir el corazón del rey. Los primeros 4 capítulos de Daniel revelan a un Dios paciente y perseverante, obrando sobre el corazón de Nabucodonosor para transformarlo a su imagen. Dios es incansable en la procura de la salvación del rey en los primeros 4 capítulos. Dios está dispuesto de trabajar incansablemente en favor de los más orgullosos, de los más endurecidos en el pecado. Notemos cómo los primeros 4 capítulos demuestran el proceso que sigue Dios en trabajar con el corazón de este rey arrogante. En Daniel 1, Nabucodonosor llega a conocer a los jóvenes, Daniel y sus compañeros, por primera vez. Indudablemente tiene que haber quedado impresionado cuando Daniel y sus compañeros eran 10 veces mejores que todos los otros jóvenes que estaban en el reino. El rey debe haberse preguntado, ¿cuál será el secreto del éxito de estos muchachos 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia? Dios estaba preparando la mente del rey para desarrollos futuros. No obstante, el rey todavía no estaba ni cerca de su conversión. Solamente Dios había usado esto como una cuña de entrada. En el capítulo 1 notamos que el rey todavía pensaba que él era el grande y estaba en control. Matriculó a los jóvenes en la Universidad de Babilonia, les fijó su dieta, les cambió los nombres y constantemente les recalcó que el Dios de él era más poderoso que el Dios de ellos. Les dijo, ¿por qué ustedes están cautivos en mi reino si el Dios de ustedes es más poderoso que el mío? Así que en el capítulo 1 todavía el rey es arrogante, lleno de suficiencia propia, pero Dios le ha sembrado la idea, hay algo especial en estos muchachos, hay algo especial en esta religión. En el capítulo 2, los sabios de Babilonia no son capaces de decirle al rey su sueño ni la interpretación del sueño. Así que el rey llama a Daniel. Y Daniel le cuenta el sueño y la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Después de esto encontramos que Nabucodonosor ha crecido un poco en su percepción de Dios. Porque en Daniel 2 y el versículo 47, después de este episodio, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro. Noten que Nabucodonosor no está diciendo el mío. El Dios vuestro
es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Notamos aquí que el rey todavía no había aceptado al Dios de los jóvenes y de Daniel. Sencillamente dice, es el Dios de ustedes y es el Dios de los dioses, es decir, posiblemente sea el mayor de todos los dioses. Ha crecido en su percepción de Dios. Luego viene el capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús mismo entra al horno de fuego para librar a los 3 jóvenes que habían sido echados allí. Después de esta experiencia, encontramos que el rey continuó siendo idólatra, continuó siendo arrogante, altanero y cruel. Pero Dios no se rindió, siguió trabajando con él. Noten Daniel 3 y el versículo 29 que el rey todavía es politeísta, todavía no se ha convertido, pero Dios lo está llevando paso a paso. Dice en Daniel 3:29, por lo tanto, este es un decreto del rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Varias características indican que Nabucodonosor todavía era politeísta. En primer lugar, Jehová no es el Dios de él, es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. En segundo lugar, el decreto del rey no prohíbe adorar a otros dioses, sino que prohíbe hablar blasfemia contra el Dios de Sadrach, y Mesach y Abednego. Y encontramos en este episodio que al final Nabucodonosor es igual de cruel que antes del episodio, porque dijo que cualquiera que blasfemara contra el Dios de esos 3 muchachos iban a descuartizarlos, iban a demoler sus casas. En otras palabras, era igualmente cruel. Finalmente, en Daniel 4:1-3, como ya dijimos, el rey ve a Dios como un Dios milagrero, como un Dios que hace señales. Es decir, ha crecido en su conocimiento. Dios es un gran Dios porque hace señales y hace milagros, pero todavía el rey no se ha convertido al Señor. Pero Dios lo está llevando paso a paso. Dios se está revelando a él. Vemos en este proceso a un Dios paciente. Dios que no se rinde cuando el rey rehúsa doblegarse en el principio. Dios tiene una gran pasión para la salvación del rey. Dios está constantemente acechándolo, constantemente demostrando que Él es el verdadero Dios, que Él es el único Dios. Y sin embargo, a comienzos del capítulo 4 encontramos que todavía el rey Nabucodonosor es politeísta antes de que él enloqueciera. En Daniel el capítulo 4 y el versículo 8 encontramos que todavía él es siervo de su Dios. Dice aquí en Daniel el capítulo 4 y el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar. Ahora escuchen bien, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Es decir, él está hablando no del Dios de Daniel, como el verdadero Dios. Él dice, yo puse los nombres a estos muchachos en honor a mi Dios. Yo puse el nombre a Daniel en honor a mi Dios. Todavía es politeísta. El concepto que tenía Nabucodonosor de Dios era el que tenían los paganos de la antigüedad. La misma actitud que tenían los caldeos. Cuando los caldeos no pudieron revelarle al sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2, ellos dijeron, lo que tú estás pidiendo es injusto, porque no hay nadie que pueda revelar esto sino los dioses cuya morada no es con carne. El concepto que tenían los antiguos era que los dioses eran déspotas,
que se aprovechaban de los seres humanos para complacerse a sí mismos. En el proceso maltrataban a sus súbditos. No les interesaba comunicar su voluntad a los humildes seres humanos. Ellos guardaban secretos, en otras palabras. Pero lentamente y seguramente Dios, el Dios de los hebreos, cambió el concepto que tenía el rey de él. Llegó a comprender el rey que el verdadero Dios es uno que se interesa en los asuntos de los seres humanos. Es un Dios que anhela comunicar su voluntad al hombre. Es un Dios que se interesa no solamente de la historia a grandes rasgos, sino que se interesa en individuos específicos dentro del curso de la historia, como demostró cuando intervino para librar a Sadrach, Mesach y Abednego. En efecto, el rey llegó a comprender que el gran Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, estaba interesado en salvarlo a él individual y personalmente. Lentamente, el rey llegó a entender que Dios no es tan solo el alto y sublime que habita la eternidad, sino que Dios es uno que habita con el humilde y el contrito de corazón. Se dio cuenta que Dios se preocupa por sus hijos en la tierra, que Dios quiere revelar su voluntad a sus hijos en la tierra. Él entendió esto cuando vio que Cristo se preocupó por esos 3 muchachos que estaban en el horno de fuego. Así que en Daniel 1 al 4 vemos que el Dios de los hebreos es paciente y longánimo y que hace todo lo que está a su alcance para alcanzar a las personas y salvarlas. Dios aún le dio 12 meses de misericordia y de gracia a Nabucodonosor para ver si podía evitarse lo que Dios había dicho que iba a pasar si no se sobreponía a su arrogancia. Pero la profecía era condicional y cuando el rey se enorgulleció, Dios lo humilló. Y al final del capítulo, finalmente Nabucodonosor se había convertido en verdad al Señor. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuándo ocurrió este episodio de Daniel 4 en el reinado de Nabucodonosor? ¿Será que su locura fue al comienzo de su reino, a la mitad de su reino, o será hacia el final de su reino? Ahora, nosotros sabemos por los registros históricos que Nabucodonosor gobernó un periodo de 43 años, desde el año 605 a.C. hasta el año 562 a.C. Esto tiene que haber ocurrido hacia el final de su vida, por varias razones. La primera razón es que Daniel 4:4 nos dice que el rey estaba tranquilo en su palacio, floreciente allí. Es decir, si hubiera estado en los principios de su reinado o en la mitad de su reinado, hubiera estado yendo a las batallas, a las guerras de conquista, pero ahora estaba tranquilo en el palacio, disfrutando los frutos de sus conquistas. En otras palabras, sus conquistas habían concluido. Ahora sabemos que la última campaña militar del rey se realizó en el año 37 de su reinado. Es decir, nosotros sabemos que su última campaña fue en el año 37 de su reinado, que sería el año 568 a.C. En esa batalla, él conquistó a Egipto. Ahora, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dicen que Dios le dio Egipto a Nabucodonosor como premio por su larga campaña contra Tiro, que no fue muy exitosa. La guerra de Nabucodonosor contra Tiro duró 13 años. Fue una guerra cansadora y Dios le dio Egipto al rey Nabucodonosor como recompensa por sus muchos años que estuvo allí.
Ahora, nosotros sabemos que en el año 605 a.C. el rey estaba en sus cabales, porque ese es el relato que encontramos en Daniel, el capítulo 1. Sabemos que en el año 597 a.C. todavía el rey estaba en su sano juicio, porque en ese año fue a la ciudad de Jerusalén y Jerusalén cayó por segunda vez. También sabemos que en el año 586 el rey estaba en sus cabales, porque ese es el año en que fue contra Jerusalén y destruyó la ciudad. Sabemos también que él estaba en sus cabales del año 582 al año 569, cuando fue contra Tiro, los 13 años. Sabemos también que estaba en sus cabales cuando fue contra Egipto en el año 568. Es decir, nosotros sabemos que él estaba en sus cabales, estaba normal mentalmente desde el año 605 hasta el año 568 a.C., 37 años después de comenzar su gobierno. Así que nos preguntamos, ¿por qué hay un silencio histórico durante los últimos 7 años de su vida? Sin lugar a dudas, los últimos 7 años de su vida, el rey estaba disfrutando su buena dieta vegana con los animales del campo. Esto significa, escuchen bien, que Nabucodonosor se convirtió en el año 43 de su reinado. Es cuando volvió a sus cabales. Dios luchó con él por 43 años para ganarlo para sí. Y finalmente, en el último año de su reinado, Dios prevaleció y Dios ganó el corazón del rey. Esto demuestra a un Dios persistente, un Dios que no se rinde, un Dios que se preocupa por una sola persona, hace todo lo posible por salvar a esa persona. Elena White, en un documento Manuscript Releases, tomo 13, página 63, escribió que este episodio de la locura de Nabucodonosor ocurrió más adelante en un periodo posterior del reinado de Nabucodonosor. Dice, cuando primero conoció a Daniel, en Daniel 1, el rey se había dado cuenta que el profeta era el único que podía darle alivio en medio de su perplejidad. Y ahora, en el capítulo 4, en un periodo posterior, cuando se le dio otra visión que le dejó perplejo, se acordó de Daniel. Así que Dios luchó por 43 años con el rey. Paso a paso. Daniel 1, los 3 jóvenes 10 veces mejores. En Daniel capítulo 2, Daniel le dice el sueño y la interpretación. En Daniel 3, Jesús mismo libra a los jóvenes del horno de fuego. Y finalmente en Daniel 4, Dios lo humilla. Y cuando termina su experiencia, Nabucodonosor pasa por una genuina conversión. Elena White describió en Patriarcas y Profetas, página 382, la conversión del rey Nabucodonosor. Escribió esto: el que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. En otra cita que se encuentra en la Review and Herald, 11 de enero de 1906, ella escribió: el rey Nabucodonosor, ante quien Daniel había honrado con tanta frecuencia el honor de Dios, finalmente fue
plenamente convertido, y aprendió a engrandecer y alabar al Dios del cielo. Y ahora el rey, plenamente convertido, restaurado a su trono, ahora llegó a ser un testigo ante su reino en cuanto al verdadero Dios, el Dios de Israel. En la revista Youth's Instructor, diciembre 13 de 1904, Elena White escribió en cuanto a lo que hizo Nabucodonosor para contar su experiencia. Dice, el rey que ocupaba el trono de Babilonia llegó a ser un testigo a favor de Dios, dando su testimonio cálido y elocuente, que fluía de un corazón que participaba de la misericordia y la gracia, la justicia y la paz de la naturaleza divina. Mayor que cualquier milagro o prodigio, como librar a los jóvenes del horno, a Daniel del foso de los leones, etc., es la transformación del corazón de una persona, de un corazón egoísta a uno que pone a Dios y a otros en primer lugar. El mayor milagro es cambiar a una persona de un pecador a un santo. Y es emocionante pensar que algún día veremos a Nabucodonosor en el reino. ¡Qué pensamiento extraordinario! Se entregó al Señor el último año de su reinado, en el año número 43. Nunca es tarde. Otra lección que podemos aprender de esta historia es que Dios le delega dominio y reino a los gobernantes del mundo. Pero Dios es aún el soberano absoluto y el árbitro de la historia. El sueño que recibió el rey del árbol nos recuerda de que Dios colocó al hombre para tener dominio sobre la tierra, sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Ese dominio que Dios le dio al hombre debía ser un dominio bondadoso, amante, misericordioso. Debía traer vida, paz y prosperidad a los súbditos del reino. Pero cuando Adán pecó, los gobernantes terrenales se volvieron tiránicos y despóticos y abusaron de su dominio. Los gobernantes debían siempre recordar que ellos eran súbditos del gobierno absoluto de Dios y como tales debían velar por el bien de sus súbditos. Pero con el transcurso del tiempo, los gobernantes olvidaron su mayordomía y abusaron de y explotaron a sus súbditos. Gobernaron para sí mismos y olvidaron beneficiar a aquellos sobre los cuales gobernaban. ¡Qué gran lección para los gobernantes de hoy en día! Nabucodonosor pensaba que él era rey por su propia sabiduría y por su propia habilidad. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero la pregunta clave es, ¿por qué era rey Nabucodonosor? El tema central del libro de Daniel, creo yo, se encuentra en Daniel 2 y el versículo 21. Creo que es el versículo más importante de todo el libro. Claro, es un poco difícil decir cuál es el versículo más importante, pero creo que este versículo tiene el tema central del libro. Daniel 2:21 dice que Dios hace tres cosas. Él muda los tiempos y las edades. Muda significa cambia los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Dios hace tres cosas. Está en control de los tiempos, pone y quita reyes y da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Estas tres ideas las encontramos claramente reveladas en Daniel 4. En primer lugar, Dios cambió los tiempos del rey. Él estaba pensando que iba a disfrutar los frutos
que él había ganado en sus conquistas, que los últimos años de su reinado iban a ser de paz y de satisfacción propia. Pero Dios cambió su plan, Dios cambió su tiempo, por así decirlo. En segundo lugar, Dios demostró que Él es el que pone y quita reyes. Dios lo colocó sobre el trono, lo quitó del trono, le preservó el trono durante los 7 años y al final de los 7 años lo restauró al trono. Además de eso, Dios demostró que Él es el que da la inteligencia y la sabiduría, porque Dios le quitó la perla de la razón, lo que distingue al hombre de los animales. Y ahora Nabucodonosor no tenía ninguna grandeza, porque Dios le había dado la capacidad de razonar. Dios le había dado sabiduría e inteligencia. Elena White describe la enfermedad del rey. En la revista Youth Instructor, marzo 28, 1905, Elena White escribió: las bestias carecen de un conocimiento de Dios y por lo tanto desconocen la soberanía de Él. De igual manera, Nabucodonosor había olvidado a Dios y sus misericordias. La prosperidad y la popularidad le habían llevado a sentirse independiente de Dios y a usar para su propia gloria el talento de la razón que Dios le había concedido. Mensajes de advertencia le fueron enviados, pero no les hizo caso. El vigilante celestial tomó nota del espíritu y las acciones del rey, y en un instante le arrebató al orgulloso y jactancioso rey lo que su creador le había dado. Y en ese momento ya no se portaba como un ser humano, sino como una bestia, porque Dios le quitó la razón y la inteligencia. En la Review and Herald, 11 de enero de 1906, Elena White también escribió: en un instante le fue quitada la razón que Dios le había dado, el juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, le fueron quitadas. Y el que fuera una vez un gobernante poderoso, se convirtió en maníaco. Interesante. Sigue diciendo esta cita lo siguiente: su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados. Y ahora, despojado del poder que el Creador le había dado y desterrado de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de ave. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, el rey aprendió la lección que Dios le quería enseñar. En Daniel el capítulo 4 y el versículo 34 al 37, encontramos la siguiente explicación en cuanto a lo que aprendió el rey. Dice aquí el rey: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, ahora escuchen bien, voz pasiva, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón, ahora escuchen, voz pasiva, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Ahora voz pasiva otra vez. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no es un Dios entre dioses o el mayor de los dioses. No. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que esta es la historia
la historia del rey Nabucodonosor y de su conversión. Ahora, la más grande lección que nos enseña esto es el contraste entre el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. Jesús, 600 años después que esto ocurrió, enseñó la misma lección que le enseñó a Nabucodonosor, cuando dijo en Mateo 23 y el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este versículo nos dice que si nosotros nos humillamos, otro nos va a exaltar. Si nosotros nos exaltamos, otro nos va a humillar. Es decir, si nosotros no nos humillamos, Dios se encargará de hacerlo. La característica fundamental, hermanos y hermanas, del misterio de iniquidad es el deseo de exaltarse. Al comienzo de la historia, Eva deseó ocupar la posición de Dios. El resultado fue que ella y su esposo terminaron en el polvo de la tierra, según Génesis el capítulo 3. Lo interesante es que la palabra polvo en latín es la palabra humus, de donde viene nuestra palabra humildad. Es decir, humildad significa rebajarse hasta el polvo para exaltar al Dios grande, el Dios del universo. En Ezequiel 28 nos dice que Lucifer se infectó con lo que yo llamo los 4 pecados del orgullo. ¿Cuáles son los 4 pecados del orgullo? Número 1, dice en Ezequiel 28:12 que se enorgulleció de su sabiduría y la corrompió. Segundo punto, Ezequiel 28:12 y 17 dice que se llenó de orgullo por su hermosura. En tercer lugar, Ezequiel 28:4 y 5 dice que se exaltó por sus riquezas. Y en cuarto lugar, aspiró a la posición de poder de Dios, según Ezequiel 28, versículo 2, versículo 3 y versículo 6. Pero ¿qué pasó con Lucifer? El que quiso exaltarse hasta la posición de Dios, dice que fue echado abajo y finalmente será destruido y dejará de ser. En Isaías 14 dice que Lucifer quería ascender y a tumbar a Dios de su trono. Pero dice ahí mismo en Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12 y 14, que Dios lo derribará. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dice que el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el rey del norte, tiene diferentes nombres en la Biblia. Dice que quiere sentarse en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Pero la profecía dice que será echado finalmente en el lago de fuego. Es decir, el principio del misterio de iniquidad es exaltarse, pero el que se exalta será humillado. Ahora, el misterio de la piedad es exactamente lo contrario. El misterio de la piedad es cuando una persona se humilla y entonces Dios la exalta. El pasaje clásico de esto es el que encontramos en Filipenses 2 y el versículo 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Fíjense el movimiento. El que se humilla será exaltado. El que se exaltare será humillado. Lucifer quería ocupar la posición de Dios, será echado al lago de fuego. Pero el misterio de la piedad es distinto. Note lo que dice aquí en Filipenses 2, 6 al 11, un pasaje muy bien conocido. Empezando en el versículo 5 para el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, estaba allá arriba, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y aquí me quedo con mi Padre. No. Versículo 7.
sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él se humilló voluntariamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, noten aquí, se humilló a sí mismo. Fíjense que la humillación fue voluntaria, elección de Él. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice el texto? El que se humillare será ¿qué? Exaltado. Ahora viene la exaltación. Porque Cristo se humilló, dice en el versículo 9, por lo cual Dios, es decir, su Padre, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Aquí tenemos claramente la lección de lo que es el misterio de la piedad. Satanás dice, yo voy a ascender a tumbar a Dios de su trono. Y Dios dice, no, te voy a humillar. Jesús dice, aunque yo tengo la posición y la igualdad a Dios, yo me voy a humillar a mí mismo. Yo voy a ir ahí abajo. Y por lo tanto, el Padre lo exalta a Él. Es la lección que estamos aprendiendo de Daniel el capítulo 4. Ahora, Jesús usó esta declaración, el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado, en tres diferentes contextos. Él usó esa misma expresión. El que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Lo usa en Mateo 23:12 para hablar de la arrogancia de los fariseos. Ellos se exaltaban, por lo tanto iban a ser humillados. Lo usa en Lucas 14 y el versículo 11, a donde Jesús habló en cuanto a los que siempre querían sentarse en los primeros puestos, en los mejores puestos. Jesús dijo, esos que se exaltan queriendo los primeros puestos serán humillados. Y lo usa en Lucas 18:14, a donde contó la historia del fariseo y el publicano. El fariseo que se consideraba autosuficiente y el publicano que se consideraba que se humilló y se consideraba como nada. El publicano fue a casa justificado. Dios lo exaltó, mientras que el fariseo le pasó lo contrario. Jesús enseñó la misma lección varias veces cuando dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En Santiago 4, el versículo 6 y el versículo 10, encontramos a Santiago enseñando la misma lección. Dice así, pero Él da mayor gracia, hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Pedro también aprendió esta lección. Él era muy autosuficiente, pero aprendió la lección. Dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero Dios no solamente nos pide a nosotros que seamos humildes, que reconozcamos que cualquier posesión o riqueza que tenemos no es por nosotros, es por Él. Que cualquier belleza que tenemos no viene de nosotros, sino que es de Él. Que cualquier inteligencia o sabiduría que tenemos no es nuestra, sino que viene de Él. Dios dio y da el ejemplo. La deidad da el ejemplo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? La relación entre el Padre y el Hijo es una relación muy interesante. Una persona hizo una pregunta, no sé si fue en la sesión anterior o una de las anteriores, donde preguntó si el Hijo se somete al Padre aún después de la encarnación. Lo interesante es que aunque Jesús es igual a Dios, tiene todas las cualidades de Dios, igualdad con Dios, por la eternidad se ha sometido a la voluntad del Padre. Se ha humillado para seguir las instrucciones del Padre. Vamos a notar 4 etapas
de Jesús. La primera etapa es antes que existiese este mundo. Voy a leer de Patriarcas y Profetas la siguiente cita que se encuentra en el capítulo sobre el origen del mal. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era la verdadera posición que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Porque Lucifer había dicho que Jesús era igual a él y porque el Padre favorecía a Jesús y no a él, igual. Así que el Padre dice, voy a llamar a todos los seres celestiales para explicarles la verdadera posición de mi Hijo. Sigue la cita. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Ahora escuchen. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró, no los reyes, el Rey, hablando del Padre, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a Él le estaba encomendada, es decir, a Jesús le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, es decir, de la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, escuchen bien, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Aún en la creación de las huestes del cielo, antes que entrara el pecado al universo, Jesús hizo la voluntad de su Padre. Así que dice, nuevamente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Ahora escuchen esto. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de beneficencia y amor. Claro, Jesús voluntariamente se sometió a su Padre, aunque era igual a su Padre, antes que existiese el pecado en el mundo. Jesús ejecutó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Estaba sujeto a su Padre. ¿Qué tal durante la encarnación? Jesús durante la encarnación se sometió a su Padre. Varias veces dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 14 y el versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, déjeme ver aquí qué dice. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, y luego Jesús dice, porque el Padre mayor es que yo. Durante su encarnación Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que el Padre es superior a Jesús? ¿Que el Padre es Dios y que Jesús no es Dios? No. Jesús es 100% Dios. Lo que significa es que Jesús durante su encarnación